Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a mi podcast. Este primer capítulo que va a ser un capítulo de presentación y un capítulo de prueba a la vez. A ver cómo sale porque no es la primera vez que utilizo Spreaker para grabar un podcast, así que estoy así utilizando esta primera vez pues para presentarme a vosotros y para ver cómo se hace esto. Soy Luis Padilla. Para los que me conocéis, pues bueno, ya sabéis que escribo en Actualidad de iPad, pues para los que no, ya lo he dicho. Escribo en Actualidad de iPad, en Actualidad de iPhone, algo de vez en cuando en Soy de Mac. Desde hace un par de meses o así, no, quizá más, ya más de un par de meses, tenemos en Actualidad de iPad un podcast, el podcast de Actualidad de iPad. Ahí pues los compañeros y amigos del blog, pues Nacho, Jordi, Samu, Íñigo de vez en cuando, pues os contamos todo lo que ha pasado alrededor del mundo de Apple. Y bueno, pues la verdad que como esto de los podcasts engancha, pues a raíz de ahí llevo un tiempo dándole vueltas al tener un podcast más pequeñito, diario, así más cortito, en el que poder hablar de lo que me apetezca. Obviamente pues voy a hablar mucho de tecnología, voy a hablar mucho de Apple porque es lo que realmente más me gusta, pero la idea es hablar de lo que quiera, de lo que me haya surgido ese día y me apetezca hablar con todos vosotros. ¿Por qué un podcast diario? Pues porque básicamente no tengo tiempo de hacer un podcast largo como el de Actualidad iPad, además del de Actualidad iPad. Un podcast largo requiere más personas, con lo cual requiere quedar todos juntos, hacer la grabación, editarla, subirla, colgarla. Requiere mucho tiempo y ya la verdad es que con el podcast de Actualidad iPad en ese sentido estoy ya más que servido. Un podcast diario era algo que, bueno, tenía dudas, no me lancé antes porque pensaba que no iba a poder cumplir, pero la verdad es que después de echarle un vistazo a Spreaker, esta plataforma que estoy usando para grabarlo y para subirlo a iTunes, pues la verdad es que parece bastante sencillo. ¿Por qué? Pues porque el día que tenga tiempo, me apetezca y tenga ganas, pues lo haré delante de mi ordenador con un buen micro, pero el día que no tenga tiempo, pues lo haré como estoy haciendo en mi iPhone y directamente se subirá y Spreaker lo hace todo por ti. Como van a ser podcasts cortitos, pues no necesito más, la verdad. Así que por eso la idea de hacer un podcast diario. ¿De qué vamos a hablar? Pues ya lo he dicho. Tecnología en general, internet, gadgets, Apple en particular. Sí, hablaré bastante. No todo, que va, no quiero hablar todo de Apple, pero bueno, bastante. No voy a poder evitarlo. iPhone, iPad, aplicaciones, servicios de internet, yo qué sé, cualquier cosa. Cualquier cosa que se me ocurra, cualquier cosa que a vosotros os ocurra, porque bueno, pues si alguna vez habéis escuchado el podcast de Actualidad iPad, siempre insistimos en que queremos que participéis. Pues yo aquí quiero que participéis. Quiero que me preguntéis, quiero que me digáis, oye, habla de tal cosa, oye, pues el otro día me pasó tal cosa, ¿cómo puedo arreglarlo? No sé, me apetece que me preguntéis y que participéis y que no sea esto una cosa que yo me tenga que inventar, sino que, bueno, pues que sirva. Al fin y al cabo, si lo grabo es para que me escuchen y bueno, pues entonces los protagonistas tenéis que ser vosotros más bien que yo. Em, lo dicho, será un podcast diario que se publicará por las mañanas. Mi intención es que se publique por las mañanas a primera hora para ir al trabajo. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que yo hago cuando por las mañanas escucho al gran Emilcar, con quien gracias a su libro pues me adentré en el mundo de los podcasts, con quien me inicié, al que sigo escuchando y al que pues sí, tengo que reconocer que imito en parte con este podcast diario. Su Emilcar Daily lo escucho a diario y bueno, pues desde hace tiempo pues decía, oye, pues me gustaría a mí tener el mismo. Oye, no quiere decir que vayas a dejar de escuchar a Emilcar para escucharme a mí. Vamos, ni por asomo podría pretender eso. Pero bueno, se pueden, como son cortos, pues oye, se pueden escuchar los dos, o tres, o cuatro. Yo, como he dicho antes, los podcasts enganchan. Y yo la verdad es que pues me he enganchado bastante y escucho bastantes podcasts. Camino al trabajo, andando por la calle,
bueno, pues a veces me apetece escuchar música y otras veces escucho podcast. Y la verdad es que me entero de muchas cosas, me informo de bastantes cosas. Programas de radio que no podía escuchar porque son muy tarde, pues los escucho gracias a los podcasts. ¿Por qué Spreaker? Pues porque, bueno, como he dicho antes, me pone las cosas muy fáciles. Yo no lo he usado nunca, pero por lo que he leído es bastante sencilla de manejar. Tiene una aplicación para iPhone que es bastante sencilla, bastante simple y por la que podéis seguir el podcast y escucharlo. Pero también tiene la posibilidad de subirlo a iTunes y seguirlo pues usando vuestra aplicación de podcast favorita, ya sea la de Apple, o sea iTunes en el ordenador o sea mediante alguna aplicación de terceros. Yo os recomendaría Overcast, una aplicación gratuita que tiene algunas opciones de pago, pero que para la inmensa mayoría la gratuita es más que suficiente y que, bueno, pues que automáticamente se descargará el podcast cuando esté disponible conectado a una red wifi, con lo cual más cómodo e imposible. Por la mañana cuando yo me monto en el coche, conecto mi iPhone y veo qué capítulos ha descargado y los escucho. Así que os recomiendo Overcast, pero vamos, que podéis utilizar la que queráis o la misma aplicación de Spreaker, ya os he dicho que la podéis escuchar y que además es también totalmente gratuita. Os he dicho que quiero que participéis y para eso pues obviamente tendré que deciros cómo. Ahora mismo de momento pues a través de Twitter. Mi cuenta personal del blog es Luis Padilla Blog, @Luis Padilla Blog. He creado una cuenta para el podcast, @mi_podcast, @mi_podcast, pues cualquiera de las dos la podéis usar de forma indistinta y ya os digo, preguntas, sugerencias, quejas, temas a tratar, aplicaciones que queréis analizar, cualquier cosa a través de Twitter. No sé si me animaré a crear un blog para el podcast, de momento creo que no, porque no creo tener tiempo para mantenerlo y no quiero empezar algo que no pueda terminar. Así que de momento creo que esa va a ser la forma de hacerlo. Y bueno, poco más. Mi idea es que los podcasts duren de 10 a 15 minutos. Bueno, en este vamos por casi 8. Pero bueno, creo que como podcast de presentación y de prueba está bien. Ya os digo que la idea es que todos los días a primera hora de la mañana estén disponibles. Y bueno, que os espero a todos y que hagamos una comunidad pequeñita, mediana o grande. Me da igual, pero bueno, que si hablo es para que alguien me escuche. Entonces espero que la verdad que la gente, que os guste, ¿vale? Y espero vuestras sugerencias. Así que a partir de mañana pues ya tendremos el primer tema del día y ya está. No quiero tampoco aburriros más con este podcast de presentación. Que os espero mañana a todos y pasado a más todavía. Venga, un saludo y mañana nos oímos.